Cuando ves a un pianista tocar tan bien, seguramente te preguntas, ¿cómo diablos lo consigue? La respuesta es sencilla, en base a practicar una y otra vez durante días, meses e incluso años la misma obra hasta que la tiene completamente terminada. Una obra magistral. Si eres estudiante de piano, ya sea por tu propia cuenta como autodidacta o ya sea que vayas a una escuela, a un conservatorio, pues seguramente estás dedicando a estudiar muchas horas frente al instrumento. Pero al final del día te quedas con la sensación de que a lo mejor no estás consiguiendo aquello que realmente quieres. No llegas a esos objetivos que te has propuesto. Y la pregunta es ¿por qué? Si dedico tantas horas. Porque el secreto no está solamente en dedicar muchas horas, que desde luego es importante dedicar muchísimas horas al estudio del instrumento para conseguir esa perfección, sino también saber estudiar de manera adecuada. Es mucho mejor estudiar una hora bien planificada que a lo mejor estudiar 5 horas seguidas pero sin tener una estrategia de estudio. Pues hoy te voy a hablar de ese secreto de los grandes pianistas que te va a ayudar a avanzar de manera vertiginosa en tu estudio del piano. Es el método 3D. Así como lo oyes, método 3D. A lo largo de mis muchos años como estudiante de piano, ya sé que, bueno, algún día fui estudiante, hoy me dedico a enseñar, soy profesor de piano, ¿no? Pero también hubo un momento en mi vida en que dediqué muchísimas horas a estudiar, pues he tenido muchas profesoras de piano, ha coincidido que eran profesoras, y todas ellas me han aportado cosas muy valiosas. Lo que hice fue observar lo que me enseñaban cada una de ellas y coincidían en algo, tenían un método para estudiar, y ese método coincidía bastante entre ellas, que era lo que en ese momento no tenía un nombre, simplemente pues bueno, era una forma de estudiar y fue así que yo le puse un nombre. No es ningún misterio, los grandes profesores de piano, los grandes pianistas, concertistas también utilizan este método de estudio, pero yo le he puesto un nombre, que es el que ya sabéis, el método 3D, No es que sea en tercera dimensión, es 3D porque lleva 3 pasos, con 3 palabras que comienzan en la letra D. La primera de ellas es detectar. La segunda, delimitar, y la tercera, diseñar. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues es muy sencillo, te lo voy a explicar ahora paso a paso y te quedará muy claro. Hace algún tiempo hicimos uno de los tutoriales más elaborados del canal de Ars Música, el Bohemian Rhapsody, y es una obra para piano intermedio, es un tanto difícil, especialmente la mano izquierda, porque requiere de hacer saltos con la mano izquierda en la que vas combinando un bajo y vas combinando una serie de acordes. Y eso es difícil para alguien que comienza, pero hicimos ese tutorial y lo explicamos de la manera más sencilla posible para que cualquiera pues pueda comenzar a trastear un poco con esta pieza tan maravillosa que es el Bohemian Rhapsody. Pues bien, a partir de esta obra te voy a poner un ejemplo de cómo aplicar el método 3D. Ahora mismo ves la partitura, tiene unos tantos compases. Pues puedes hacer varias cosas, entre una de ellas es tocar de principio a fin. Puedes decir voy a estudiar con manos separadas, lo cual es bastante interesante. Pero no sigues ninguna estrategia en específico. Entonces lo primero de todo es ver la partitura y hay que ver cuáles son las partes más complejas. Por eso lo primero de todo en el método 3D es detectar qué partes de la partitura son las más complejas. Una vez has detectado aquellas situaciones que te van a llevar más tiempo a aprender, entonces debemos delimitar el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir la obra en diversos fragmentos, como si se tratara de varias obras, pero en una sola. Y de esta manera podemos estudiar por separado. Pues una vez has detectado, entonces sigue el tercer paso, que es realmente el más importante, que es diseñar. Tenemos que aprender a diseñar ejercicios que nos ayuden a poder superar esos fragmentos, esas cuestiones complejas dentro de una partitura. Y es ahí donde radica precisamente la magia del método 3D. Para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo, así que vamos directamente al piano, que lo tengo aquí al lado, y te lo explico todo a detalle. Perfecto, pues siguiendo el método 3D, aquí tenéis las partituras que hemos creado para poder trabajar un fragmento determinado. Vamos a trabajar este fragmento de aquí, pero para que os hagáis una idea del contexto en el que sucede, voy a tocar el compás entero, que es el compás número 15 de la partitura. Es eso justamente. ¿Y dónde estaría el problema? Pues estaría precisamente en los dos acordes que tenemos en este compás. Uno de ellos es el acorde que hace esto, que sería acorde de mi bemol mayor,
pero dispuesto con un bajo a la octava, y luego por encima subes al sol, si, mi, que el sol sería la tercera del acorde, ¿vale? Entonces está fragmentado el acorde y además con un salto, que esto puede significar un problema para poderlo dominar. Y el otro sería el acorde a partir de la nota re, que lo que tenemos aquí es un acorde de si bemol, si, re, fa, pero lo tenemos también en inversión, si, re, fa, en segunda inversión. ¿Vale? Entonces, ¿qué alternativas tenemos que hacer para estudiar esto, para que nos salga este salto? Pues vamos a coger el acorde de mi bemol, que sería este, y vamos a hacer diversos ejercicios siguiendo el método 3D. El primer ejercicio que haría sería el siguiente. En lugar de estar todo el tiempo repitiendo esto, que puede dar lugar a ciertos problemas, iría directamente a fragmentarlo de la siguiente manera. Bajo en mi bemol, que este mi correspondería con este mi que tenemos acá, después el mi a la octava, que sería este otro de aquí, y el sol, que es la posición que debe adoptar mi mano una vez saltas, ¿vale? Entonces trabajaría ese salto con este ejercicio así. ¿Te fijas? Mi, sol. Estás trabajando el salto que tiene que dar tu mano, que es cambio de posición. Mi, sol. Al principio hay que hacerlo muy lento. Y vuelves a repetir las veces que sean necesarias hasta que consigas calcular esa distancia que tiene que dar tu mano de salto. Pues bueno, una vez dominas esto, entonces lo complicaría un pelín más. Vamos a continuar. Aquí yo lo que haría ahora, en lugar de hacer solo el sol, ya haría el acorde completo en inversión, que es sol, si, mi, ¿vale? Entonces haría mi, sol, si, mi, que sería arpegiado o todo junto como quieras. Por ejemplo, mi, o mi, sol, si, mi, ¿vale? Estás trabajando esto, pero por partes. En lugar de hacer corcheas, estás haciendo negras. Sol, si, mi, ¿vale? Y lo repites varias veces. Otro ejercicio, una vez tienes los dos anteriores, es comenzar a alternar el salto, una vez que ya lo tenemos calculado. En este momento es crucial ya comenzar, sobre todo, a hacer la preparación de las posiciones. ¿Qué significa esto? Que yo parto de mi a la octava y luego tengo que saltar arriba hacia el sol, si, mi, preparo y toco. Y tengo que volver otra vez a la posición original. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Preparar y después tocar. Después vuelvo a saltar, preparo y toco. Eso es muy importante. Preparo, Es decir, antes de tocar, tus dedos ya tienen que estar sobre las teclas que tienes que tocar. No al revés. No es saltar e intentar, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tocar teclas que no son. Siempre hay que preparar. Este es un principio básico. Preparas, tocas. Preparas, tocas. Preparas, tocas. ¿Vale? Entonces, este ejercicio iría así de preparar. ¿Vale? Una vez lo tengas dominado, entonces ya podemos pasar a hacer una variación de ese ejercicio, que es hacerlo al revés. Ahora, en lugar de empezar en el bajo, empiezo por el acorde y después el bajo. Con el mismo principio de preparar, tocar, tocar. Lo que pasa que conforme más habilidad vayas teniendo, la preparación va a ser un proceso mucho más rápido. De tal manera que ya no se va a ver la diferencia entre preparar y tocar, ¿vale? Porque vas tan rápido, pero si lo hago a cámara lenta, yo preparo, toco, preparo, toco, preparo, toco, preparo, toco, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ya comienzo a hacer esos saltos, ¿vale? Muy bien, una vez tenga esto, entonces podemos hacer alguna variación, por ejemplo, 2 bajos y 2 acordes. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pam. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí ya prácticamente ya lo tienes ya muy calculado esa distancia y ya podrías comenzar a tocar lo que está escrito en esta primera parte del compás, que es lo que hemos estado estudiando, que es pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ya la distancia la tendrás más que calculada gracias a esos ejercicios y nos queda
hacer alguna variación, por ejemplo, si te apetece, trabajar con variaciones rítmicas muchas veces ayuda. Por ejemplo, sol, si, mi, mi. Con tresillos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿vale? Ahora, el siguiente problema que tenemos, que es otra cuestión que tenemos que trabajar, es poder dar continuidad, enlazar, por ejemplo, estos dos acordes. Desde luego que este acorde es el que hemos expuesto como ejemplo, pero lo mismo que hicimos con este, lo tendríamos que hacer con este otro, ¿vale? Pero otra cosa que tenemos que trabajar es la unión entre ambos, concretamente el salto desde esta nota, que es un mi bemol, que tengo aquí, hasta el re, que está aquí abajo, que es acá. Y ese salto también lo tienes que estudiar con el método 3D. Una posibilidad es coger el ejercicio que hemos hecho antes, haciendo esta posición, pero en tresillos, sol, si, mi, y luego saltas a re. Sol, si, mi, preparas, re. Siempre preparar, sol, si, mi, preparas, re. ¿Vale? Y esa sería otra posibilidad. Entonces, así, con cada una de las secciones complejas que tendremos que trabajar, sería ideal ir haciendo este tipo de variaciones de ejercicios que nos van a ayudar a dominar cuanto antes esos saltos, ¿eh? Pero si no haces este trabajo, después es verdaderamente complicado tocar de principio a fin sin pararte o detenerte a estudiar con estas alternativas que te ayudarán, sin lugar a dudas, a aprender este recurso técnico que es los saltos entre bajos y acorde. Bien, pues ahora que ya sabes lo que es el método 3D, te voy a decir una cosa que también es muy importante. Si bien es necesario planificar nuestro estudio siguiendo este método que te he explicado para conseguir desarrollar de manera más rápida, también es necesario tener paciencia. La paciencia es la virtud del pianista, es una de las frases que tenemos dentro de la escuela online de Ars Música. Si tú quieres aprender con este mismo método 3D, paso a paso, todas las obras y aprender de manera sólida, pues es muy sencillo, simplemente ves artsmusica.net/escuela y allí tienes ahora mismo 7 días gratis en lo cual tú puedes acceder y ver cómo funciona la escuela. ¿Que te gusta? Pues continúas adelante. ¿Que no te gusta? Te das de baja y no pagas absolutamente nada. Así que te invito a que explores un poco y además conozcas a compañeros y sus experiencias, porque ya están tocando piezas muy difíciles, incluso el Bohemian Rhapsody que he puesto a continuación, y lo han hecho aplicando el método 3D. Muy bien, pues ahora antes de terminar vamos a resumir las cosas más importantes del método 3D y que no te tienes que saltar nunca. La primera de ellas es que no estudies la obra de principio a fin. Estúdiala por fragmentos, eso es muy importante. Cuestión número 2. Es importante, sobre todo, que dediques el tiempo necesario a estudiar cada diseño que has realizado de cada fragmento complejo dentro de la partitura. No vale con hacerlo 2 o 3 veces, tenemos que estar el tiempo necesario. ¿Cuánto puede ser? Pues puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, lo que sea necesario, dependiendo de la dificultad de la obra. Piensa que hay pianistas que pasan toda su vida estudiando una obra, una parte importante de su vida y la están practicando durante años para poderla tocar. Caso, por ejemplo, de las obras de Rachmaninoff, ¿no? Que son obras muy complejas, especialmente sus conciertos para piano. Y a un pianista pues, joven le lleva bastante tiempo aprenderla. Así que no te preocupes, la paciencia sobre todo para poder estudiar estos fragmentos que has diseñado y así pues consigas resultados. Siguiente paso, es importante que una vez que hemos dedicado el tiempo necesario a estudiar estos fragmentos por separado con el diseño de ejercicios que hayamos hecho, pues que comiences a juntar ahora sí las piezas, ¿no? Comiences a juntar poco a poco de tal manera que puedas estudiar, por ejemplo, si has dividido tu obra en 10 secciones, pues que puedas estudiar la sección 3 y 4 seguidas, después 3, 4 y 5, y así vas juntando poco a poco las secciones para trabajar la continuidad de la obra, ¿eh? Pero esto no lo hagas hasta una vez has conseguido hacer el paso anterior que te he comentado. Y último paso, pues una vez ya hemos conseguido juntar secciones por separado, 2, 3, 4 secciones, entonces ahora sí podemos comenzar a estudiar la pieza completa de principio a fin, pero es importante que en esas uniones entre secciones, cuando hay problemas, pues nos dediquemos el tiempo necesario otra vez para poder darle continuidad al pasar de una sección a otra. Esto es súper importante. Ahora, ¿cuál es la reflexión final? Estudiar una obra
con el método 3D es exactamente lo mismo que cuando construimos un puzzle. Cuando abrimos un puzzle de 1000 piezas, no nos vamos a poner a buscar la primera pieza que está en la esquina superior izquierda, ¿no? Y después la que sigue, la número 2, la número 3, número 4, hasta que conseguimos hacer el marco. A ver, lo puedes hacer, pero realmente así no funciona. Vas trabajando por secciones. Empiezas a ubicar, por ejemplo, si tienes un paisaje con árboles y flores, pues a lo mejor la flor de color rojo la comienzas a montar, luego unos cuantos centímetros a la derecha o a la izquierda está la flor de color amarillo y después está el árbol con hojas secas. Es decir, comienzas a montar tu puzzle por separado. Una vez tienes esas secciones por separado y ves que ya están más o menos consolidadas, pues puedes comenzar a juntar esas secciones hasta que tienes el puzzle terminado. Pues de la misma manera, como un puzzle, así se estudia también una obra con el método 3D. Y bien, espero que esta revelación, que hemos dicho que no es ningún secreto, pero porque lo utilizan todos los profesores de piano, lo utilizan los grandes concertistas, pues que te aporte y que la próxima vez que te pongas a estudiar una partitura, que no pienses en estudiar de principio a fin, porque vas a perder muchísimo tiempo. Es mejor ir al grano, directamente a los problemas. Y simplemente recordarte que si quieres aprender con el método 3D, quieres aprender con clases en directo todas las semanas, vas a conectarte conmigo y vamos a ver tus avances allí en clases grupales, pues que te apuntes a arsmusica.net/escuela y desde allí puedes acceder a más de 30 cursos, más de 1000 vídeos, puedes acceder a todas esas clases en directo y al historial de grabaciones de todas las clases en directo, que son más de 200, las que justamente tenemos ahora. Y lo mejor de todo, puedes hacer una prueba, si no te gusta, te das de baja antes. Prueba 7 días gratis, arsmusica.net/escuela. Nos vemos en el siguiente vídeo de Ars Música. Continuaremos haciendo muchísimas cosas para que aprendas a tocar el piano. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!